Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Bienvenidos. Leamos el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Dice: conoció Adán a su mujer Eva. Esta es la primera mención específica del sexo en la Biblia. El término conoció o conocía era una forma educada de decir que tenían relaciones sexuales y se utiliza a menudo en la Biblia con este sentido. Esto lo podemos ver en Génesis 4, Jueces 11 y Primera de Samuel 1. Hay poder en esta forma de referirse al sexo, pues muestra los altos e interpersonales términos en que la Biblia ve la relación sexual. La mayoría de los términos y frases que la gente usa para referirse al sexo hoy día son más bien ásperas o términos violentos, pero la Biblia ve el sexo como una forma de conocerse el uno al otro en una relación comprometida. Conocer indica una acción que contribuye a la unión y la construcción de una relación de una sola carne. Es así que no tenemos ninguna razón para creer que Adán y Eva no tenían relaciones sexuales antes de esto. Adán y Eva eran ciertamente capaces de tener relaciones sexuales antes de la caída, porque no hay nada inherentemente impuro o inmundo en el sexo. Y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. El nombre de Caín básicamente significa lo tengo o aquí está. Es probablemente, o más bien probable, que el pensamiento de Eva fuera que Caín era la simiente que Dios prometió, el libertador que vendría de Eva, Génesis 3:15. Entonces tiene sentido que Eva dijera: tengo al hombre del Señor. En circunstancias normales, los padres quieren cosas buenas para sus hijos. Se preguntan si sus hijos están destinados a la grandeza. Adán y especialmente Eva tenían estas expectativas con respecto a Caín, pero fueron más allá de las expectativas normales de los padres. Adán y Eva esperaban que Caín fuera el Mesías prometido por Dios. Eva pensó que tenía en sus brazos al Mesías, al Salvador de todo el mundo, pero lo que en realidad sostenía en sus brazos era a un asesino. Versículos 2 al 5. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra, dice aquí. Vemos que la agricultura y la domesticación de animales se practicaba entre los primeros seres humanos. Adán y sus descendientes no pasaron decenas de miles de años viviendo como cazadores y recolectores en las cavernas, sino que labraron la tierra. Dice: Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra al Señor. Podemos suponer que Caín trajo su ofrenda al árbol de la vida, porque querubines guardaban el árbol de la vida, Génesis 3, y los querubines están siempre asociados con el lugar de residencia o lugar de encuentro con Dios, Éxodo 25. Caín y todos los demás en la tierra en ese momento probablemente se reunían con Dios en el árbol de la vida donde los querubines se encontraban. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Abel trajo una ofrenda de sangre, el primogénito de su rebaño, y Caín trajo una ofrenda de la vegetación, el fruto de la tierra. Es así que muchos asumen que esta era la diferencia entre sus ofrendas, pero las ofrendas de grano eran aceptables ante Dios, aunque no eran consideradas como una expiación por el pecado. Esto lo encontramos también en Levítico capítulo 2. El escritor de Hebreos deja claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Cuando dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, Hebreos 11:4. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta,
mientras que la ofrenda de Abel se hizo con fe, con el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Esto muestra que la ofrenda de Abel fue muy especial. La grasa del animal era considerada como de lujo e iba a ser entregada a Dios cuando el animal fuera sacrificado. Levítico 3 y 7. La quema de grasa en el sacrificio delante de Dios se llama un aroma agradable para el Señor. Levítico 17. La ofrenda de Caín era sin duda más agradable estéticamente. La de Abel debe haber sido un caos sangriento, pero Dios estaba más preocupado por la fe en el corazón que con la belleza exterior. En este caso, es un cordero por un hombre. Más tarde en la Pascua será un cordero por familia. Luego en el día de la expiación era un cordero para la nación. Por último, con Jesús hay un cordero que quita el pecado del mundo. Leemos: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. No sé cómo precisamente Caín y Abel sabían que sus sacrificios fueron aceptados o no. Al parecer, obviamente, había cierta evidencia externa. Hay ejemplos bíblicos de sacrificios aceptables consumidos por el fuego de Dios. Jueces 6, Primera de Reyes 18, Primera de Crónicas 21 y Segunda de Crónicas 7. Tal vez un sacrificio aceptable llevado a los querubines al árbol de la vida fue consumido por el fuego del cielo o por las espadas de fuego de los querubines. Génesis 3. Dice: Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. La ira de Caín sin duda tenía sus raíces en el orgullo. No podía soportar que su hermano fuera aceptado delante de Dios y él no. Incluso es posible que esto fuera del conocimiento público, pues si Dios consumía el sacrificio con el fuego, indicaba su aceptación. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás. ¿Por qué estás enojado y por qué ha decaído tu semblante? Dios trata con Caín en términos de confrontación amorosa en lugar de con afirmación automática. Dios dejó claro que Caín sería aceptado si lo hacía bien. Por supuesto, Dios sabía las respuestas a estas preguntas, pero quería saber lo de Caín y detener la ira y la violencia que había dentro de él. Se lee: si hicieras lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces el pecado está a la puerta. Dios le advirtió a Caín sobre el poder destructivo del pecado. Caín se puede resistir al pecado y encontrar la bendición, o puede ceder al pecado y ser devorado. Con todo tú lo dominarás. Debemos prevenir que el pecado nos domine. Al permitirle a Dios que nos domine en primer lugar, estaremos permitiendo que el pecado no nos domine. Sin Dios como nuestro maestro, vamos a ser, por supuesto, esclavos del pecado. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El sentido es que Caín planea tomar por sorpresa a Abel, teniendo con él una conversación agradable. Esto demuestra que Caín cometió un asesinato premeditado y por lo tanto claramente ignoró la salida de escape de Dios. Dice: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ningún ser humano había muerto o había sido asesinado antes, pero Caín vio cómo los animales eran matados para el sacrificio. Él extinguió la vida de Abel de la misma manera. El curso descendente del pecado ha progresado rápidamente. Ahora el esperado redentor es un asesino y el segundo hijo es la víctima de asesinato. El pecado no fue cortado de raíz y no podía ser contenido. Versículo 9. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Él le preguntó a Caín porque quería darle la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto después de haber hecho lo malo. Qué inútil era para Caín mentirle a Dios. Era una locura para él pensar que Dios no sabía dónde estaba Abel o que en realidad podía ocultar su pecado de Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín es famosa.
El hecho es que se supone que él iba a ser el guardián de su hermano, pero era el asesino de su hermano y lo asesinó por la más baja de las razones. Abel no había herido a Caín en ninguna manera. La furia asesina de Caín se inspiró exclusivamente en el celo espiritual. El gran descaro de Caín es una indicación del estado de su corazón que lo condujo a asesinar a su hermano. Y fue también una parte del resultado de haber cometido ese terrible crimen. Él no hubiera cometido un acto cruel de derramamiento de sangre si no hubiera primero desechado el temor a Dios y estado dispuesto a desafiar a su Creador. Judas 11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos, la persecución de los verdaderamente santos y la furia asesina. No hay mayor maldición sobre la tierra que la religión vacía, vana de aquellos que tienen una apariencia de piedad pero niegan el poder de Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Muchos están muertos de miedo ante el humanismo secular o el ateísmo, pero la religión muerta envía a más gente al infierno que cualquier otra cosa. Versículo 10 al 12. Jehová le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando le abres la tierra no te volverá a dar frutos, errante y extranjero serás en ella. La voz de la sangre de tu hermano clama a ti desde la tierra. La idea de que la sangre clama a Dios desde la tierra se repite en la Biblia. Números 35. Describe cómo la sangre de los asesinatos impunes contamina la tierra. La sangre de Abel habló y habló para juicio. La sangre de Jesús habla también, pero de cosas mejores, de la gracia y del pecado que ha sido juzgado. Hebreos 12. También leemos: Ahora pues maldito seas de la tierra. La maldición de Caín fue la maldición de Adán que se amplifica con respecto a él. Si sacar el plan de la tierra sería difícil para Adán, sería muy difícil para Caín, quien era un agricultor, hacerlo. Si Adán fue arrojado del Edén, Caín no encontraría lugar de descanso en toda la tierra. Sería un fugitivo y un vagamundo, como se le había dicho. Versículo 13 al 15. Entonces Caín respondió a Jehová: Grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Dice: grande es mi culpa para ser soportada. Caín no se sentía mal por su pecado, solo por su castigo. Muchos hoy en día son como él. Uno de los más claros signos del pecado es nuestro deseo casi innato de excusarnos y de quejarnos si se nos juzga de alguna manera. Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Era tan significativo el juicio de Dios contra Caín que Dios no quería que Caín fuera asesinado por los demás. Esto es posiblemente debido a que la población de la tierra se encontraba en condiciones precarias de todos modos. Por lo tanto, Dios le puso una marca de identificación y protección a Caín. A pesar de la especulación de algunos, nadie sabe realmente lo que era esta señal en Caín. Versículos 16 y 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Y conoció Caín a su mujer. No sabemos de dónde consiguió Caín a su mujer. Génesis 5:4 dice que Adán tuvo varios hijos e hijas. Obviamente Caín se casó con su hermana, a pesar de que casarse con una hermana estaba en contra de la ley de Dios, según Levítico 18:27 y Deuteronomio, que incluso prohíbe el matrimonio con una medio hermana. Esto fue mucho antes de que Dios le diera esa ley a Moisés y al mundo. Aquí la necesidad exigía que los hijos de Adán se casaran con sus hijas, y en este punto la reserva genética de la humanidad era lo suficientemente pura como para permitir el matrimonio cercano, sin el perjuicio de la endogamia. Pero como un arroyo puede contaminarse más cuanto más fluye de la fuente, llegó un momento en que Dios decretó que ya no hubiera más matrimonio entre parientes cercanos debido al daño de la endogamia. Incluso Abraham se casó con su media hermana Sara, Génesis 20,
Dios no prohíbe este tipo de matrimonios hasta el tiempo de Moisés, Levítico 18. Casarse con un hermano o una hermana no estaba prohibido hasta que Dios lo prohibió. Dice, y edificó una ciudad. Aquí vemos el comienzo de la industria y de la urbanización, y que es fuertemente centrada en el hombre y no centrada en Dios. La caída de la raza humana al respecto continúa a gran velocidad. Versículo 18 al 22. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal Caín. La imagen es de rápido avance. Las generaciones venideras hicieron rápidamente el progreso en áreas tales como la fundación de una ciudad, la construcción de viviendas, cuando dice padre de los que habitan en tiendas, la música y las artes, cuando dice padre de los que tocan arpa y flauta, y la metalurgia, cuando dice artífice de toda obra de bronce y de hierro. La idea de que la humanidad avanza rápidamente en realidad va en contra de la mayoría de las teorías modernas, pero la arqueología solo puede evaluar sobre la base de lo que se conserva y por lo tanto es más bien especulativa al respecto. Versículo 23 al 24. Un día Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. La manera en que Lamec se jacta de asesinar a otro y la forma en que cree que puede propinar un castigo más grande que Dios muestra una degeneración progresiva en la humanidad. Las cosas van cuesta abajo rápidamente, como podemos ver, en un verdadero retroceso. Se lee: si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Todo esto es una imagen de humanismo, una perspectiva centrada en el hombre. La ciudad es la ciudad de Caín. El enfoque de Lamec son sus hermosas esposas y la percepción de su fuerza. Pero a pesar de la jactancia de Lamec, ni él ni sus descendientes se han oído mencionado de nuevo en la Biblia. O sea que no llegó a nada. Finalmente leamos los versículos 25 al 26. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Sed también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los nombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Adán y Eva tuvieron muchos niños que no estaban específicamente mencionados, pero Sed es digno de mención porque en cierto sentido reemplaza a Abel y fue aquel a quien la promesa del libertador de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, sería transferida. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aún en los días malos la adoración a Dios no era desconocida. Algunos han llamado Génesis 4:26 el primer renacimiento, porque es el primer indicio de un resurgimiento espiritual después de una clara declinación. Oremos. Dios bueno y Padre eterno, Señor hermoso y Príncipe de paz, amado Dios y Redentor, gracias sean dadas a ti en este día por tan preciosa palabra. Señor, por este capítulo de Génesis en el que nos habla de Caín y Abel, porque has hecho, Señor, que aprendamos más de ti, que aprendamos más de tu preciosa voluntad, que aprendamos más de tu simiente, Señor, de dónde ibas a venir tú a salvar al mundo de sus pecados. Precioso eres, Señor, porque nos has guardado de todo mal, amado Dios, y porque vas delante de nosotros como un poderoso gigante. Amado, tú eres la luz de nuestra vida. Tú eres la lámpara de nuestro ser, Señor. Tú eres la lumbrera de nuestro camino. Y a ti todos los ángeles
Los ancianos y los santos te dicen: Santo, Santo, ¿quién como Jehová de los ejércitos, el mayor gobernador de la tierra? Señor, permítanos con esta palabra que hemos escuchado hoy, saber que muchas veces hemos hecho lo que Caín con Abel, matar a nuestros hermanos, en vez de ser guarda de ellos. Tú nos has enviado como misioneros de tu reino, amado Dios, aquí en la tierra, a cuidar a nuestros hermanos y a no matarlos, Señor, por celos espirituales. Te pedimos perdón antes que todo por haberlos tratado así a tus hijos, Señor. Te pedimos perdón y nos arrepentimos por eso, amado Dios. Ahora te pedimos que nos des una nueva oportunidad como en Sed, una nueva oportunidad, Señor, de pertenecer, amado Dios, a esa generación que viene de ti. Que así, de esa forma, podamos invocar el nombre tuyo, amado Dios, mañana, tarde y noche, para que seas tú nuestro protector y nuestro ayudador, para que seas tú quien guía nuestro camino y el misionero, el verdadero misionero que está dentro de nuestros corazones y que habla por nuestra boca. Ese eres tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Qué hermoso eres, qué precioso eres, Señor, qué bueno eres, qué caballero eres, Señor, con nosotros, porque no tomas en cuenta nuestros pecados, sino que nos das nuevas fuerzas cada día, amado Dios, y misericordias eternas para poder, amado Dios, ser aceptos a ti, en el nombre, amado Padre, de tu Hijo Jesús. Amén y amén.